Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Hermanos, una vez más, bienvenidos a este estudio que hemos llamado en titular ¿Entiendes lo que lees? Este estudio se da precisamente gracias por la cooperación de nuestra querida Iglesia Kemuel. Sería bueno compartirlo con otras personas porque precisamente lo que tratamos de hacer a través de este estudio es conocer un poco más de su palabra. Pero no solo conocer, sino que también poner por obra. En esta ocasión vamos a hablar sobre Jesús caminando sobre el mar, es una porción hartamente conocida por todos, en donde precisamente vemos al Señor levitando, caminando sobre el mar. Pero ¿qué enseñanza hay detrás de eso? ¿Por qué tuvo que hacerlo? ¿Por qué lo registran los evangelios? ¿Qué es lo que nos ha querido decir el Señor con eso? Que eso es precisamente lo que vamos a tratar de descubrir en esta ocasión. No quiero recordarles, ¿verdad? O no olvidar decirles de que podemos compartir este estudio con otras personas. Creo que el Señor tiene mucho que darnos. Creo que podemos poner mucho por obra también, porque no solamente asimilar, sino que también por obra lo que nosotros conocemos del Señor. Quiero decir de que en Deuteronomio 29:29 claramente nos dice que el Señor tiene secretos, ¿verdad? Obviamente hay cosas que nosotros ignoramos porque el Señor no las ha compartido, no las ha declarado, no les ha dado luz. Pero también hay otras, dice Deuteronomio 29:29, ¿verdad? De que el Señor ha compartido, que el Señor ha descubierto para nosotros, y esas cosas que el Señor ha descubierto o ha compartido para nosotros, para que nosotros las conozcamos, dice la Biblia que es nuestro derecho y quizás obligación de conocer lo que el Señor ha revelado para ponerlo por obra. Es nuestra responsabilidad. El no conocerlo, el no querer conocer lo que el Señor ha revelado, pues no dice mucho de nuestra vida cristiana. Por eso incentivamos a otros hermanos cada vez que podemos que leer las Escrituras, ponerlo por obra, ¿verdad? Y especialmente porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad. El Señor nos va a ayudar, no nos va a dejar solos en esa tarea. Y esa es precisamente una de las razones de este estudio de Aprendes lo que lees, que si entiendes lo que lees, precisamente es comprender un poco más de lo que el Señor ha revelado, según como lo dijo en Deuteronomio 29:29. Pues bien, ahora pues queremos, como dije al principio, estudiar un poco sobre lo que significa o qué enseñanza hay detrás Jesús caminando sobre el mar. No sigamos más con esta introducción y comencemos ya. Bien, en primer lugar, queremos notar nosotros que cuando nosotros encontramos la noche en que el Señor caminó sobre el mar, antes de eso dice la Biblia, ¿verdad? Podemos leerlo en Mateo. Vamos a encontrar de que el Señor fue la ocasión que durante el día, predicando o compartiendo enseñanzas con una multitud, les dio de comer a un montón de personas. Y el Señor pues compartió con ellos multiplicando hubo una multiplicación milagrosa de unos panes y unos peces, y compartió dándole de comer a más de 5,000 personas. Pero después de ese evento, ¿verdad? Que es un evento que estaba en una zona costera, entonces una vez terminado y casi por anochecer, ¿verdad? Les dice a tus discípulos: suban ustedes a la barca, ¿verdad? Y pasen al otro lado. Esa fue la indicación que le dio el Señor a sus 12 discípulos. Solo ahí encontramos de que de 5,000 personas que interactuaban con el Señor Jesús, donde había muchas personas que iban y venían, ¿verdad? De repente se reduce el número a un número más pequeño que intimaban, que convivían constantemente con el Señor. Ya alguien dijo de cuál de esos grupos, de esos dos grupos quisiéramos ser. Si de los que están en los 5,000, ¿verdad? Que no tenemos nombre y que no tenemos mayor relevancia, y que un día hoy estamos y mañana no. Y por cierto que muchos de ese montón de gente siguen al Señor, que el Señor les reclama después, les dice: ustedes me siguen porque les doy de comer. No les dijo en esos términos, pero eso básicamente, ¿verdad? Que lo seguían porque les daba de comer, y como no veían que les daba de comer, pues muchos se iban. Incluso los discípulos le dijeron: Señor, mira, dures tu palabra, y se van. Y el Señor les tuvo que decir: bueno, se van, si quieren ustedes también, ¿verdad? Las palabras fueron duras. Pero los discípulos comprendían que en la masa de personas pues no había mucha fidelidad.
excepto en los 12. Aún ahí, en los 12 al final nos damos cuenta que también hubo un traidor. Pero regresando una vez más, ¿verdad? En las riberas del lago donde estaban, el Señor le dice a sus discípulos al anochecer, pasen al otro lado. Bien, los discípulos embarcan, ¿verdad? Y comienzan a navegar. Pero la Biblia dice, ¿verdad? Jesús no iba con ellos, pero la Biblia dice, ¿verdad? Que en lo que estaban a medio lago, un lago inmenso, ya era de noche y el viento se tornó bastante fuerte y comenzó un oleaje, ¿verdad? Que pegaba con la barca. En esas circunstancias estaban, ¿verdad? Cuando de repente vieron, ¿verdad? En el mar, ¿verdad? Yo me imagino que debe haber sido una experiencia al principio terrible para ellos. Vieron a alguien que venía caminando sobre el mar. Y cuando se fijaron un poco más se dieron cuenta de que era el Señor quien venía caminando sobre el mar. Imagínense la escena, viendo a su maestro, viendo al Señor Jesús caminando en la inmensidad del lago, ¿verdad? Como a manera de mar, caminando tranquilamente sobre el mar, tratando de pasar al otro lado. Viene y ante el susto y el horror de los discípulos, Pedro se adelanta y le dice, Señor, si eres tú, permite que yo también camine contigo. Y el Señor, pues obviamente, esa experiencia no se la limita solamente a él, sino que también le acepta la petición de Pedro y Pedro salta del barco, de la seguridad del barco sobre el mar y comienza a caminar. Bien, aquí quiero yo detenerme un momento. Jesús caminando sobre el mar, ¿qué significa eso? Si nosotros nos vamos a Isaías capítulo 57, verso 20, nos vamos a dar cuenta que es el penúltimo versículo de ese capítulo de Isaías, Isaías 57, nos vamos a dar cuenta cuál es la opinión que Dios tiene de la humanidad impía. Y dice que la humanidad impía es como el mar, como las olas del mar, dice, nunca están quietos. Es decir, y porque arrojan lodo, dice, y cieno. Y en el último versículo de ese capítulo hay una declaración terrible del Señor que dice que no habrá paz para los impíos. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Que el Señor ve a la humanidad impía, al sistema mundano, ¿verdad? Como el mar, nunca están quietos. Eso es como las modas que siempre están constantemente en cambio. ¿Y qué es lo que compone entonces el sistema mundano? Que son como las olas del mar que nunca están quietas. El sistema mundano está compuesto por el sistema laboral, el sistema legal, por el sistema bancario, el sistema financiero, el sistema político, el sistema militar, el sistema médico, el sistema religioso, el sistema de entretenimiento, todo eso, ¿verdad? Y más el arte, ¿verdad? La música, todo eso, ¿verdad? Compone el sistema mundano. El sistema bancario, ¿verdad? Y como ya hemos dicho antes, el sistema financiero, el sistema médico, nacional, privado, todo eso, ¿verdad? Los intereses geoestratégicos, todo eso, los inventos, ¿verdad? La modernidad, el aumento de la tecnología, la forma de ocuparlo, la moneda, la economía, todo eso constituye, ¿verdad? El sistema mundano. Pero como ya dijo el Señor, que Él ve a la humanidad como el mar, que nunca está quieto. Entonces, tomando en cuenta esta opinión del Señor en Isaías 57, me veo una vez más en la escena de Jesús caminando sobre el mar. Entonces, al final, ¿sobre qué está caminando el Señor? El Señor está caminando sobre el sistema mundano. ¿Por qué? Porque el Señor venció el sistema mundano. El Señor está por sobre todo el sistema, por el sistema que es cualquier elemento, el sistema que lo componga. Está por el sistema que ya hemos mencionado. Entonces el Señor ya lo venció. Y nosotros, fíjense bien, estamos inmersos en este mundo todavía. Y todavía estamos afectos al sistema mundano, sea el que sea. Si somos trabajadores, dependemos de un sistema laboral, de un sistema médico, social, en fin, todo eso. Pero el Señor ya lo venció. Y muchas veces el sistema mundano nos aprieta. Y el Señor no quiere tener la experiencia que solo caminar Él solo, sino que también nos invita, si nosotros queremos y si nosotros le pedimos caminar también sobre el sistema. Muchos están ahogados por el sistema, se los está tragando, pero el Señor ya nos enseñó en esa ocasión que podemos caminar sobre el sistema como Él,
Yo pregunto, y siempre he preguntado a los hermanos que comparto esta enseñanza, ¿cuántas veces caminando en la planta de nuestros pies, cuando vamos caminando, nos hemos dado cuenta de cuántos granos de arena hemos destruido o cuántas hormigas hemos matado? Y me dicen, pues no me he puesto a pensar en eso, no es nada importante. De igual manera, el Señor ha caminado sobre el sistema porque es ínfimo, no es nada para Él. Y eso lo tenemos que entender nosotros. Por eso cuando Pedro saltó al mar y el Señor se lo permitió, quería compartir con él esa experiencia. Lamentablemente, como todos sabemos, Pedro dejó de ver al Señor, vio el mar, vio la noche, vio la profundidad donde estaba parado, ¿verdad? Y cómo era eso posible, lo razonó y comenzó a hundirse. Pero pidió ayuda y el Señor se la dio de inmediato. Claro, él no lo regañó, sino que solamente le dijo, ¿por qué dudaste, Pedro? Pero lo rescató. ¿Y por qué actuó de inmediato? Porque miren, de los 5,000 que estaban que se quedaron en la playa y los 11 que estaban en el barco, solo uno se atrevió a caminar sobre el sistema. Solo uno se atrevió a caminar sobre el mar. Y eso para el Señor es sumamente valioso. Y claro que lo rescató. Y juntos, dice la Biblia, que regresaron a la barca. Hay un detalle interesante, que cuando regresan a la barca, y si ustedes notan en la lectura de este pasaje, se van a dar cuenta que dice la Biblia de que cuando entraron a la barca, los 11 que estaban ahí tuvieron una acción inmediata, que fue adorar a Jesús. Fíjense bien, Pedro, a pesar de todo, caminó sobre el mar y entra con Jesús a la barca. Entonces fueron 2 al final que terminaron caminando sobre el mar. Pero los discípulos, los 11 que estaban ahí, adoraron a Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros aprendamos en fe y de la mano del Señor, caminando sobre el sistema mundano, sobre el mar, entonces vamos a provocar en nuestros hermanos que al ver lo que Dios hace en nuestras vidas, vamos a provocar en ellos en adorar a Dios, en pedir también que ellos puedan caminar sobre el mar, porque el Señor lo que quiere es que todos caminemos sobre el mar. Él no quiere ser el único, ya sabemos que lo puede hacer, pero lo interesante va a ser, lo excepcional sería que nosotros caminemos sobre el sistema. Yo no sé cómo están sus vidas, probablemente estén ahogados por muchas situaciones del sistema mundano, pero hay una luz de esperanza, hermanos, y es precisamente que le podemos, Señor, no me quiero hundir, porque Pedro, cuando se dio cuenta de que estaba en el mar, era una realidad. Nadie puede negar, él no podía negar que estaba en el mar, no podía negar que estaba copioso, no podía negar que era de noche, por supuesto que sí, pero esa es una verdad, pero es una verdad relativa, porque la verdad absoluta la tenía frente a él. Jesús es nuestra verdad absoluta. Él es quien ha dominado el sistema. Es Él quien ha dominado al príncipe de este mundo, al que ha ganado y vencido al príncipe de este mundo. Es Él a quien ha vencido al sistema mundano. Entonces es Él nuestra realidad absoluta. No está perdida en nuestra situación. Todavía tenemos esperanza y caminar sobre el mar. Y vamos a vencer. Y cuando venzamos, entonces los que estén a nuestro alrededor les va a provocar adorar a Dios. Y van a decir, Señor, yo como Él o ella también quiero caminar sobre el mar. Y el Señor va a enseñarnos a hacerlo, porque hay que confiar en Él. No podemos fallarle al Señor viendo las circunstancias, que sí pueden ser terribles, pero Él, la paz de sus ojos y la tranquilidad de lo que estaba haciendo, invitándome a caminar con Él sobre el sistema, entonces lo podemos hacer. Creo que esta es la enseñanza que queríamos dejar en esta ocasión. No podemos olvidar de que nuestras vidas debemos de comprender que dependen completamente del Señor, no de nuestros propios recursos, no hacia donde queremos ir, lo que queremos hacer, porque estamos limitados, pero Él no, porque ya lo venció. Y si Él venció, pues nosotros también podemos vencer, como nos dice la enseñanza, Jesús caminando sobre el mar. Finalmente, solo quiero decir de que en Apocalipsis capítulo 13, del verso 1 y 2, nos damos cuenta que la bestia, dice la Biblia, que sale precisamente del mar, que es la humanidad impía. Y ahí pues entendemos cómo el Señor caminó sobre el sistema. Así que, hermanos, en esta ocasión, gracias por atendernos. No olviden darle clic a la campanita, ¿verdad?, que tienen ahí. Compartan este estudio con otros. Inscríbase al canal de YouTube de la Iglesia Kemuel. Así que gracias por estar pendiente de nosotros, y gracias también por nuestro pastor, por la oportunidad que nos da a este ministerio de poder dar estos estudios y poder compartir con ustedes estas bendiciones. Gracias a todos, bendiciones y un abrazo.